Hola, bienvenido a Books and Chill. Hoy continuaremos con el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Capítulo 7. El incidente de la ventana. Sucedió que un domingo, cuando Utterson y su amigo, en su paseo habitual, volvieron a pasar por aquella calle, al llegar ante aquella puerta, ambos se detuvieron a mirarla. Bien, dijo Enfield. Afortunadamente se acabó aquella historia. Ya no veremos nunca al señor Hyde. Esperemos, dijo Utterson. Os he dicho que lo vi una vez y que inmediatamente también yo lo detesté. Imposible verlo sin detestarlo, replicó Enfield. Pero qué burro me habréis juzgado. No saber que esa puerta es la de atrás de la casa de Jekyll. Luego lo he descubierto, y en parte por culpa vuestra. Así que lo habéis descubierto, dijo Utterson. Pues si es así, venga, ¿por qué no entramos en el patio y echamos un vistazo a las ventanas? De verdad me preocupa mucho el pobre Jekyll, y pienso que una presencia amiga le puede hacer bien, incluso desde fuera. El patio estaba frío y húmedo, ya invadido por un precoz crepúsculo, aunque el cielo en lo alto estuviese iluminado por el ocaso. Una de las tres ventanas estaba medio abierta, y sentado allí detrás, con una expresión de infinita tristeza en la cara, como un prisionero que toma aire entre rejas, Utterson vio al doctor Jekyll. Jekyll! Gritó. Espero que estés mejor. Estoy muy decaído, Utterson, respondió lúgubre el otro, muy decaído, pero no me durará mucho, gracias a Dios. Estás demasiado en casa, dijo el notario. Deberías salir, caminar, activar la circulación como hacemos nosotros dos, el señor Enfield, mi primo, el doctor Jekyll. Venga, ponte el sombrero y ven a dar una vuelta con nosotros. Eres muy amable, suspiró el médico. Me gustaría, pero no, es imposible. No me atrevo. Pero de verdad, Utterson, estoy muy contento de verte. Es realmente un placer. Y te pediría que subieras con el señor Enfield, si os pudiera recibir aquí, pero no es el lugar adecuado. Entonces nosotros nos quedamos abajo y hablamos desde aquí, dijo cordialmente Utterson. ¿No? Iba a proponéroslo yo, dijo el médico con una sonrisa. Pero apenas había dicho estas palabras, desapareció la sonrisa de golpe y su rostro se contrajo en una mueca de tan desesperado, abyecto terror que los dos en el patio sintieron helarse. Lo vieron solo un momento, porque instantáneamente se cerró la ventana, pero bastó ese momento para morirse de miedo. Se dieron media vuelta y dejaron el patio sin una palabra. Siempre en silencio cruzaron la calle, y solo después de llegar a una más ancha, donde incluso los domingos había más animación, Utterson se volvió por fin y miró a su compañero. Ambos estaban pálidos, y en sus ojos había el mismo susto. Dios nos perdone, dijo Utterson. Pero Enfield se limitó gravemente a asentirlo con la cabeza y continuó caminando en silencio. Capítulo 8. La última noche. Utterson estaba sentado junto al fuego una noche, después de cenar, cuando recibió la inesperada visita de Poole. ¡Qué sorpresa, Poole! ¿Cómo por aquí? Exclamó. Luego, mirándolo mejor, preguntó con aprensión. ¿Qué pasa? ¿El doctor está enfermo? Señor Utterson, dijo el criado, hay algo que no me gusta nada. Sentaos y tranquilizaos. Bueno, tomad un vaso, dijo el notario. Y ahora decidme con claridad qué pasa. Bien, señor, dijo Poole. Vos sabéis cómo es el doctor y cómo estaba siempre encerrado allí, en la habitación de encima del laboratorio. Pues bien, la cosa no me gusta, señor. Que yo me muera si me gusta. Tengo miedo, señor Utterson. Pero explicaos, buen hombre, ¿de qué tenéis miedo? Tengo miedo desde hace unos días, quizás desde hace una semana, dijo Poole, eludiendo obstinadamente la pregunta. Y ya no aguanto más. El criado tenía un aire que confirmaba estas palabras. Había perdido sus modales irreprochables, y salvo un instante, cuando había declarado por primera vez su terror, no había mirado nunca a la cara al notario. Ahora estaba allí con su vaso entre las rodillas, sin haber bebido un sorbo, y miraba fijo a un rincón del suelo. No aguanto más, repitió. Venga, venga, dijo el notario. Veo que tenéis vuestras razones. Veo que de verdad tiene que ser algo serio. Intentad explicarme de qué se trata. Pienso que se trata...
Pienso que se ha cometido un delito, dijo Poole con voz ronca. ¿Un delito? Gritó el notario asustado y por consiguiente propenso a la irritación. ¿Pero qué delito? ¿Qué queréis decir? No me atrevo a decir nada, señor, fue la respuesta. ¿Pero no querríais venir conmigo y verlo vos mismo? Utterson, por respuesta, fue a coger sombrero y gabán, y, mientras se disponían a salir, le impresionó tanto el enorme alivio que se leía en la cara del mayordomo, como quizás aún más el hecho de que el vaso se hubiera quedado lleno. Era una noche fría y ventosa de marzo. Con una hoz de luna que se apoyaba de espaldas, como volcada por el viento, entre una fuga de nubes deshilachadas y diáfanas. Las ráfagas que azotaban la cara, haciendo difícil hablar, parecían haber barrido casi a toda la gente de las calles. Utterson no se acordaba de haber visto nunca tan desierta esa parte de Londres. Precisamente ahora deseaba todo lo contrario. Nunca en su vida había tenido una necesidad tan profunda de sus semejantes, de que se hicieran visibles y tangibles a su alrededor, ya que por mucho que lo intentara, no conseguía sustraerse a un aplastante sentimiento de desgracia. La plaza, cuando llegaron, estaba llena de aire y polvo, con los finos árboles del jardín central que gemían y se doblaban contra la verja. Poole, que durante todo el camino había ido 1 o 2 pasos delante, se paró en medio de la acera y se quitó el sombrero, a pesar del frío, para secarse la frente con un pañuelo rojo. Aunque hubiese caminado deprisa, aquel sudor era de angustia, no de cansancio. Tenía la cara blanca, y su voz, cuando habló, estaba rota y ronca. Bien, señor, ya estamos, dijo. Quiera Dios que no haya pasado nada. Amén, Poole, dijo Utterson. Luego el mayordomo llamó cautamente y la puerta se entreabrió, pero sujeta con la cadena. ¿Sois vos, Poole? Preguntó una voz desde dentro. Abrid, soy yo, dijo Poole. El atrio, cuando entraron, estaba brillantemente iluminado. El fuego de la chimenea ardía con altas llamaradas y todo el servicio, hombres y mujeres, estaba reunido allí como un rebaño de ovejas. Al ver a Utterson, la camarera rompió en lamentos histéricos y la cocinera gritando, «Bendito sea Dios». «Es el señor Utterson», se lanzó como si fuera a abrazarlo. «¿Y esto? ¿Esto? Estáis todos aquí», dijo el notario con severidad. «Muy mal, muy inconveniente. A vuestro amo no le gustaría nada». «Tienen todos miedo», dijo Poole. Nadie rompió el silencio para protestar. El llanto de lamentos de la camarera de repente se hizo más fuerte. «Cállate un momento», le gritó Poole con un acento agresivo que traicionaba la tensión de sus nervios. Por otra parte, todos, cuando la muchacha había levantado el tono de sus lamentos, habían mirado con sobresalto a la puerta del fondo, con una especie de amedrentada expectación. Y ahora, continuó el mayordomo dirigiéndose al mozo de cocina, dame una vela, y vamos a ver si ponemos en orden esta situación. Luego rogó a Utterson que le siguiera, y le abrió camino atravesando el jardín por atrás. Ahora, señor, dijo mientras llegaban al laboratorio, venid detrás lo más despacio que podáis. Quiero que oigáis sin que os oigan. Y otra cosa, señor, si por casualidad os pidiese entrar allí con él, no lo hagáis. El notario, ante esta insospechada conclusión, tropezó tan violentamente que casi pierde el equilibrio, pero se superó y siguió en silencio al criado por la sala anatómica, hasta la corta rampa que llevaba arriba. Aquí, Poole le hizo señas de ponerse a un lado y escuchar, mientras él, posada la vela y recurriendo de forma visible a todo su valor, subió las escaleras y llamó, con mano algo insegura, a la puerta forrada con paño rojo. Señor, el señor Utterson solicita verlo, dijo, e hizo de nuevo enérgicamente señas al notario que escuchara. Una voz desde el interior respondió lastimosamente. Decidle que no puedo ver a nadie. Gracias, señor, dijo Poole con un tono que era casi de triunfo, y cogiendo la vela recondujo al notario por el patio y por la enorme cocina, en la que estaba apagado el fuego y las cucarachas correteaban por el suelo. Bien, preguntó mirando al notario a los ojos. ¿Era esa la voz de mi amo? Parecía muy cambiada, replicó Utterson con la cara pálida, pero devolviendo la mirada con fuerza. Cambiada, señor, más que cambiada.
No me habré pasado 20 años en casa de este hombre para no reconocer su voz. No, la verdad es que mi amo ya no está. Lo han matado hace 8 días, cuando le hemos oído por última vez que gritaba e invocaba el nombre de Dios. Y no sé quién está ahí dentro en su lugar, y por qué se queda ahí, pero es algo que grita venganza al cielo, señor Utterson. Oíd, Poole, dijo Utterson mordiéndose el índice. Esta historia vuestra es realmente muy extraña, diría de locura, porque suponiendo, o sea, suponiendo, como suponéis vos, que el doctor Jekyll haya sido, sí, que haya sido asesinado, ¿qué razón podría tener el asesino para quedarse aquí? No, es absurdo, es algo que no se tiene absolutamente en pie. Bueno, señor Utterson, no se puede decir que seáis fácil de convencer, pero lo conseguiré, dijo Poole. Tenéis que saber que, durante toda la última semana, el hombre, o lo que sea, que vive en esa habitación, ha estado importunando día y noche para obtener una medicina que no conseguimos encontrarle. Sí, también él, mi amo, quiero decir, también él algunas veces escribía sus órdenes en un trozo de papel que tiraba después en la escalera. Pero de una semana para acá no tenemos nada más que esto, trozos de papel y una puerta cerrada que se abría solo a escondidas, cuando no había nadie que viese quién cogía la comida que dejábamos allí adelante. Pues bien, señor, todos los días, incluso 2 o 3 veces al día, había nuevas órdenes y quejas que me mandaban a dar vueltas por todas las farmacias de la ciudad. Cada vez que volvía con sus encargos, otro papel me decía que no servía, que no era puro, por lo que de nuevo debía ir a buscarlo a otra farmacia. Debe tener una necesidad verdaderamente extraordinaria para lo que le sirva. ¿Tenéis un trozo de papel de esos? Preguntó Utterson. Poole metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado, que el notario, agachándose sobre la vela, examinó atentamente. Se trataba de una carta dirigida a una casa farmacéutica, así concebida. El doctor Jekyll saluda atentamente a los señores Moe y comunica que la última muestra que le ha sido enviada no responde para lo que se necesita, ya que es impura. El año 18, el doctor J adquirió de los señores M una notable cantidad de la sustancia en cuestión. Se ruega, por tanto, que miren con el mayor escrúpulo si tienen aún de la misma calidad y la envíen inmediatamente. El precio no tiene importancia tratándose de algo absolutamente vital para el doctor J. Hasta aquí, el tono de la carta era bastante controlado, pero luego, con un repentino golpe de pluma, el anciano del que escribía había tomado la delantera con este añadido. Por amor de Dios, encontradme de la misma. Es carta extraña, dijo Utterson. Pero, añadió luego bruscamente, ¿pero cómo la habéis abierto? La ha abierto el dependiente de Mo, señor, dijo Poole, y se ha enfadado tanto que me la ha tirado como si fuera papel usado. La caligrafía es del doctor Jekyll. ¿Os habéis fijado? Retomó Utterson. Pienso que se parece, contestó el criado con alguna duda. Y cambiando la voz, añadió, ¿pero qué importa la caligrafía? Yo le he visto a él. ¿Qué le has visto? Repitió el notario. Y entonces... Pues entonces, dijo Poole, entonces sucedió así. Yo he entrado en la sala anatómica por el jardín, y él, por lo que parece, había bajado a buscar esa medicina o lo que sea, ya que la puerta de arriba estaba abierta, y efectivamente se encontraba allí en el rincón buscando en unas cajas. Ha levantado la cabeza cuando he entrado, y con una especie de grito ha echado a correr. Ha desaparecido en un instante de la habitación. Ah, lo he visto solo un momento, señor, pero se me han erizado los pelos de la cabeza. ¿Por qué? Si ese era mi amo, ¿por qué llevaba una máscara en la cara? Si era mi amo, ¿por qué ha gritado como una rata y ha huido así al verme? He estado a sus servicios tantos años y ahora... El mayordomo se interrumpió con aire tenebroso, pasándose una mano por la cara. En realidad son circunstancias muy extrañas, dijo Utterson, pero diría que por fin empiezo a ver un poco de claridad. Vuestro amo, Poole, evidentemente ha cogido una de esas enfermedades que no solo torturan al paciente, sino que lo desfiguran. Esto, por cuanto sé, puede explicar perfectamente la alteración de la voz, y explica también la máscara. Explica el hecho de que no quiera ver a nadie. Explica su ansia de encontrar esa medicina con la que espera aún poder curarse.
Y Dios quiera que así sea, pobrecillo. Esta es mi explicación, Poole. Es una explicación muy triste, ciertamente, muy dolorosa de aceptar, pero es también simple, clara, natural y nos libra de peores momentos. Señor, dijo el otro tapándose de una especie de palidez a capas, esa cosa no era mi amo, y esa es la verdadera verdad. Mi amo, aquí el mayordomo miró alrededor y bajó la voz casi hasta un susurro. Es alto y fuerte, y eso era casi un enano. Ah, exclamó interrumpiendo al notario que intentaba protestar. ¿Pensáis que no habría reconocido a mi amo después de 20 años? ¿Pensáis que no sé dónde llega con la cabeza pasando por una puerta después de haberlo visto todas las mañanas de mi vida? No, señor, esa cosa enmascarada no ha sido nunca el doctor Jekyll. Dios sabe lo que es, pero no ha sido nunca el doctor Jekyll. Para mí, os lo repito, lo único seguro es que aquí ha habido un delito. Y bien, dijo Utterson, y si así lo creéis, mi obligación es ir al fondo de las cosas. En cuanto entiendo respetar la voluntad de vuestro amo, en cuanto su carta parece probar que está todavía vivo, es mi obligación echar abajo esa puerta. Ah, así se habla, gritó el mayordomo. Pero veamos, ¿quién la va a echar abajo? Pues bien, vos y yo, señor, fue la firme respuesta. Muy bien dicho, replicó el notario. Y suceda lo que suceda, Poole, no tendréis nada de que arrepentiros. En la sala anatómica hay un hacha, continuó el mayordomo, y vos podríais coger el atizador. El notario agarró con la mano ese rústico y fuerte instrumento y lo sopesó. ¿Sabéis, Poole? Dijo levantando la cabeza, que nos enfrentamos a un cierto peligro. Sí, señor, lo sé. Entonces hablemos con franqueza. Los dos pensamos más de lo que hemos dicho. ¿Habéis reconocido a esa figura enmascarada que habéis visto? Mirad, ha desaparecido tan deprisa y corría tan encorvada que no podría realmente juraros. Pero, si me preguntáis si creo que fuese el señor Hyde, entonces tengo que deciros que sí. Tenía el mismo cuerpo y el mismo estilo ágil de moverse. Y después de todo, ¿quién, sino él, habría podido entrar por la puerta del laboratorio? No hay que olvidar que cuando asesinó a Sir Danvers tenía aún la llave. Pero eso no es todo. No sé si vos, señor Utterson, os habéis encontrado con el señor Hyde. Sí, dijo el notario. He hablado con él una vez. Entonces os habréis dado cuenta, como todos nosotros, de que tenía algo de horriblemente, no sé cómo decir, algo que os helaba la médula. Sí, debo decir que también yo he tenido una sensación de ese tipo. Vale, señor. Pues bien, cuando esa cosa enmascarada, que estaba allí rebuscando entre las cajas, se marchó como un mono y desapareció en la habitación de arriba, yo sentí que me corría por la espalda un escalofrío de hielo. Ah, ya sé que no es una prueba, señor Utterson, pero un hombre sabe lo que siente, y yo juraría sobre la Biblia que ese era el señor Hyde. Tengo miedo que tengáis razón, dijo Utterson. Ese maldito vínculo, nacido del mal, no podía llevar más que a otro mal. Ya, por desgracia, os creo. También yo pienso que el pobre Harry ha sido asesinado y que el asesino está todavía en esa habitación. Dios sabe por qué. Pues bien, que nuestro nombre sea venganza. Llamad a Bradshaw. El camarero llegó nervioso y palidísimo. Tranquilizaos, Bradshaw, dijo el notario. Esta espera os ha sometido a todos a una dura prueba, lo entiendo, pero ya hemos decidido terminar. Poole y yo iremos al laboratorio y forzaremos esa puerta. Si nos equivocamos, tengo anchas espaldas para responder de todo. Pero mientras tanto, si por caso en realidad se ha cometido un crimen y el criminal intenta huir por la puerta de atrás, vos y el muchacho de cocina id allí y colocaos de guardia con 2 buenos garrotes. Os damos 10 minutos para alcanzar vuestros puestos, concluyó mirando el reloj. Y nosotros vayamos a los nuestros, dijo luego a Poole, retomando el atizador y saliendo el primero al patio. Nubes más densas tapaban la luna. La noche se había oscurecido y el viento, que en la profundidad del patio llegaba solo a ráfagas, hacía que la llama de la besa oscilase.
Llegados por fin a cubierto en el laboratorio, los dos se sentaron en muda espera. Londres hacía oír alrededor su sordo murmullo, pero en el laboratorio todo era silencio, a excepción de un rumor de pasos que iban de arriba abajo en la habitación de arriba. Así pasea todo el día, señor, murmuró Poole, y también durante casi toda la noche. Solo cuando le traía una muestra de esas tenía un poco de reposo. Ah, no hay peor enemigo del sueño que la mala conciencia. Hay sangre derramada en cada uno de esos pasos. Pero escuchad bien, escuchad mejor, señor Utterson, y decidme, ¿son los pasos del doctor? Los pasos, aunque lentos, eran extrañamente elásticos y ligeros, bien distintos de esos seguros y pesados de Henry Jekyll. ¿Y no habéis oído nada más? Preguntó el notario. Poole admitió. Una vez, susurró, una vez le he oído llorar. ¿Llorar? Dijo Utterson sintiendo llenarse de nuevo horror. ¿Cómo? Llorar como una mujer, como un alma en pena, dijo el mayordomo. Tanto que cuando me fui, casi lloraba también yo por el peso que tenía en el corazón. Casi habían pasado los 10 minutos. Poole agarró el hacha de un montón de paja de embalaje, puso la vela de forma que alumbrase la puerta, y ambos, encima de la escalera, se acercaron conteniendo la respiración, mientras los pasos seguían de arriba a abajo, de abajo arriba, en el silencio de la noche. Jekyll, pido verte, gritó fuerte Utterson, y después de haber esperado una respuesta que no llegó, continuó. Te advierto que ya sospechamos lo peor, por lo que tengo que verte, y te veré, o por las buenas o por las malas. ¡Abre! Utterson, por el amor de Dios, ten piedad, dijo la voz. Ah, este no es Jekyll, gritó el notario. Esta es la voz de Hyde. Abajo la puerta, Poole. Poole levantó el hacha y lanzó un golpe que retronó en toda la casa, arrancando casi la puerta de los goznes y de la cerradura. De dentro vino un grito horrible, de puro terror animal. De nuevo cayó el hacha, y de nuevo la puerta pareció saltar del marco. Pero la madera era gruesa, los herrajes muy sólidos, y solo al quinto golpe la puerta arrancada cayó hacia adentro sobre la alfombra. Los sitiadores se retrajeron un poco, impresionados por su propia bulla y por el silencio total que siguió antes de mirar dentro. La habitación estaba alumbrada por la luz tranquila de la vela, y un buen fuego ardía en la chimenea, donde la tetera silbaba su débil motivo. Un par de cajones estaban abiertos, pero los papeles estaban en orden en el escritorio, y en el rincón junto al fuego estaba preparada una mesita para el té. Se podría hablar de la habitación más tranquila de Londres, e incluso de la más normal, aparte de los armarios de cristales con sus aparatos de química. Pero allí en el medio, en el suelo, yacía el cuerpo dolorosamente contraído y aún palpitante de un hombre. Los dos se acercaron de puntillas y, cautamente, lo dieron vuelta sobre la espalda. Era Hyde. El hombre vestía un traje demasiado grande para él, un traje de la talla de Jekyll, y los músculos de la cara todavía le temblaban como por una apariencia de vida. Pero la vida ya se había ido, y por la ampolla rota en la mano contraída, por el olor a almendras amargas en el aire, Utterson supo que estaba mirando el cadáver de un suicida. Hemos llegado demasiado tarde, dijo bruscamente, tanto para salvar como para castigar. Hyde se ha ido a rendir cuentas, Poole, y a nosotros no nos queda más que encontrar el cuerpo de vuestro amo. El edificio comprendía fundamentalmente la sala anatómica, que ocupaba casi toda la planta baja y recibía luz por una cristalera en el techo, mientras la habitación de arriba formaba un primer piso por la parte del patio. Entre la sala anatómica y la puerta de la calle había un corto pasillo que comunicaba con la habitación de arriba mediante una segunda rampa de escaleras. Luego había varios trasteros y un amplio sótano. Todo esto, ahora, se registró a fondo. Para los trasteros bastó un vistazo, porque estaban vacíos, y a juzgar por el polvo, nadie los había abierto desde hacía tiempo. En cuanto al sótano, estaba lleno de trastos, ciertamente de tiempos del cirujano, que lo había habitado antes que Jekyll, y, de todas formas, se comprendió enseguida
que buscar allí era inútil por el tapiz de telarañas que bloqueaba la escalera. Pero no se encontraron en ningún sitio rastros de Jekyll, ni vivo ni muerto. Poole pegó con el pie en las losas del pasillo. Debe estar sepultado aquí, dijo escuchando a ver si el suelo resonaba vacío. Puede haber huido por allí, dijo el Utterson indicando la puerta de la calle. Se acercaron a examinarla y la encontraron cerrada con llave. La llave no estaba, pero luego la vieron en el suelo allí cerca, ya oxidada. Poole la recogió. Tiene pinta de que no la han usado hace mucho, dijo el notario. ¿Usado? Dijo Poole. Si está rota, señor, ¿no lo veis? Como si lo hubieran pisoteado. También la rotura está oxidada, observó el otro. Los dos se quedaron mirándose asustados. Esto supera toda comprensión. Volvamos arriba, Poole, dijo por fin Utterson. Subieron en silencio y, con una mirada amedrentada al cadáver, procedieron a un examen más minucioso de la habitación. En un banco encontraron los restos de un experimento químico, con montoncitos de sal blanca ya dosificados en distintos tubos y que se habían quedado allí, como si el experimento hubiese sido interrumpido. Es la misma sustancia que le he traído siempre, dijo Poole. En ese momento, con rumor que les hizo estremecer, el agua hirviendo rebosó la tetera, atrayéndoles junto al fuego. Aquí estaba todo preparado para el té en la mesita cerca del sillón. Estaba hasta el azúcar en la taza. En la misma mesa había un libro abierto, cogido de una estantería cercana, y Utterson lo dejó desconcertado. Era un libro de devoción que Jekyll le había comentado que le gustaba y que llevaba en sus márgenes increíbles blasfemias de su puño y letra. Continuando su inspección, los dos llegaron ante el alto espejo inclinable y se pararon a mirar con instintivo horror en sus profundidades. Pero el espejo, en su ángulo, reflejaba solo el rojizo juego de resplandores del techo, el centelleo del fuego 100 veces repetido en los cristales de los armarios, y sus mismos rostros pálidos y asustados, agachados a mirar. Este espejo debe haber visto cosas extrañas, señor, susurró Poole con voz atemorizada, pero ninguna más extraña que él mismo, dijo el notario en el mismo tono. Pues Jekyll, ¿para qué? Se interrumpió, como asustado de su misma pregunta. Pues Jekyll añadió, ¿para qué lo quería aquí? Es lo que quisiera saber también yo, señor, dijo Poole. Pasaron a examinar el escritorio. Aquí, entre los papeles bien ordenados, había un sobre grande con este rótulo de puño y letra del médico. Para el señor Utterson. El notario lo abrió y sacó una hoja, mientras otra hoja y un sobre lacrado se caían al suelo. La hoja era un testamento y estaba redactado en los mismos términos excéntricos del que Utterson le había devuelto 6 meses antes. O sea, debía servir de testamento en caso de muerte y como acto de donación en caso de desaparición. Pero, en lugar de Edward Hyde como nombre del beneficiario, el notario tuvo la sorpresa de leer Gabriel John Utterson. Miró asustado a Poole, luego de nuevo la hoja y por fin al cadáver en el suelo. No entiendo, dijo. Ha estado aquí todo este tiempo, libre de hacer lo que quisiera, y no ha destruido este documento. Y sin embargo debe haber tragado rabia, porque yo más bien no le caía bien. Recogió la otra hoja, una nota escrita también de puño y letra de Jekyll. Ah, Poole, estaba vivo y hoy estaba aquí, gritó leyendo la fecha. No han podido matarlo y haberlo hecho desaparecer en tan poco tiempo. Debe estar vivo, debe haber huido. ¿Huir por qué? ¿Y cómo? ¿Y no podría darse el caso que en realidad no haya sido un suicidio? Ah, tenemos que estar muy atentos. Podríamos encontrar a vuestro amo metido en un lío terrible. ¿Por qué no leéis la nota, señor? Porque tengo miedo, dijo pensativo Utterson. Quiera Dios que no haya razón alguna. Y puso los ojos en el papel, que decía, querido Utterson.
Cuando leas esas líneas, yo habré desaparecido. No sé prever con precisión cuándo, pero mi instinto, las mismas circunstancias de la indescriptible situación en la que me encuentro, me dicen que el final es seguro y que no podrá tardar. Tú, en primer lugar, lee tu carta que Lennon me dijo que te había escrito. Y si luego tienes todavía ganas de saber más, lee la confesión de tu indigno y desgraciado amigo Henry Jekyll. ¿No había alguna cosa más? Preguntó Utterson cuando lo leyó. Esto, señor, dijo Poole, entregando un sobre lacrado en varios puntos. El notario metió en el bolso el sobre y dobló la nota. No diré nada de esta nota, recomendó. Si vuestro amo ha escapado y está muerto, podremos al menos salvar su reputación. Ahora son las 10. Voy a casa a leer estos documentos con calma, pero volveré antes de medianoche, y entonces pensaremos si conviene llamar a la policía. Salieron y cerraron tras sí la puerta del laboratorio. Luego Utterson, dejando de nuevo todo el servicio reunido en el atrio, volvió a pie a su casa para leer los documentos que habrían aclarado el misterio. Capítulo 9. El relato del doctor Lennon. El 9 de enero, hace 4 días, recibí con la correspondencia de la tarde una carta certificada, enviada por mi colega y antiguo compañero de estudios Henry Jekyll. Fue algo que me sorprendió bastante, ya que no teníamos la costumbre de escribirnos cartas. Por otra parte, había visto a Jekyll la noche anterior. Más aún, había estado cenando en su casa, y no veía qué motivo pudiese justificar entre nosotros la formalidad de un certificado. He aquí lo que decía: 9 de enero de 18. Querido Lennon, tú eres uno de mis más viejos amigos, y no recuerdo que nuestro afecto haya sufrido quiebra alguna, al menos por mi parte, aunque hayamos tenido divergencias en cuestiones científicas. No ha habido un día en el que, si tú me hubieras dicho, Jekyll, mi vida y mi honor, hasta mi razón dependen de ti, yo no habría dado mi mano derecha para ayudarte. Oh, Ilenion, mi vida, mi honor y mi razón están en tus manos. Si esta noche no me ayudas tú, estoy perdido. Después de este preámbulo, sospecharás que quiero pedirte algo comprometedor. Juzga por ti mismo. Lo que te pido en primer lugar es que aplaces cualquier compromiso de esta noche, aunque te llamasen a la cabecera de un rey. Te pido luego que solicites un coche de caballos, a no ser que tengas el tuyo en la puerta, y que te desplaces sin tardar hasta mi casa. Poole, mi mayordomo, tiene ya instrucciones. Lo encontrarás esperándote con un herrero, que se encargará de forzar la cerradura de mi despacho encima del laboratorio. Tú entonces tendrás que entrar solo, abrir el primer armario con cristalera a la izquierda, letra E, y sacar, con todo el contenido como está, el cuarto cajón de arriba, o sea, que es lo mismo, el tercer cajón de abajo. En mi extrema agitación tengo el terror de darte indicaciones equivocadas, pero aunque me equivocase, reconocerás sin duda el cajón por el contenido: unos polvos, una ampolla, un cuaderno. Te ruego que cojas este cajón y siempre exactamente como está, me lo lleves a tu casa de Cavendish Square. Esta es la primera parte del encargo que te pido. Ahora viene la segunda. Si vas a mi casa nada más recibir esta carta, estarías de vuelta en tu casa mucho antes de medianoche. Pero te dejo este margen, tanto por el temor de un imprevisible contratiempo, como porque en lo que queda por hacer es preferible que el servicio ya se haya ido a la cama. A medianoche, por lo tanto, te pido que hagas entrar tú mismo y recibas en tu despacho a una persona que se presentará en mi nombre, y a la que entregarás el cajón del que te he hablado. Con esto habrá terminado tu parte y tendrás toda mi gratitud. Pero 5 minutos más tarde, si insistes en una explicación,
entenderás también la vital importancia de cada una de mis instrucciones. Simplemente olvidándose de una, por increíble que pueda parecer, habrías tenido sobre la conciencia mi muerte o la destrucción de mi razón. A pesar de que sé que harás escrupulosamente lo que te pido, el corazón me falla y me tiembla la mano simplemente con pensar que no sea así. Piensa en mí, Lennon, que en esta hora terrible espero en un lugar extraño, presa de una desesperación que no se podría imaginar más negra, y sin embargo, seguro de que será precisamente como te he dicho, todo se resolverá como al final de una pesadilla. Ayúdame, querido Lennon, y salva a tu H.J. Postdata. Iba a enviarlo cuando me ha venido una nueva duda. Puede que el correo me traicione y la carta no te llegue antes de mañana. En este caso, querido Lennon, ocúpate del cajón cuando te venga mejor en el transcurso del día. Y de nuevo espera a mi enviado a medianoche. Pero podría ser demasiado tarde entonces. En ese caso ya no vendrá nadie, y sabrás que nadie volverá a ver a Henry Jekyll. No dudé, cuando acabé de leer, que mi colega estuviera loco, pero mientras tanto me sentí obligado a hacer lo que me pedía. Cuanto menos entendía ese confuso mensaje, menos capacidad tenía de juzgar la importancia. Pero una llamada en esos términos no podía ser ignorada sin grave responsabilidad. Me di prisa en llamar a un coche y fui inmediatamente a casa de Jekyll. El mayordomo me estaba esperando. También él había recibido instrucciones por carta certificada aquella misma tarde, y ya había mandado llamar a un herrero y a un carpintero. Los dos artesanos llegaron mientras estábamos aún hablando, y todos juntos pasamos a la sala anatómica del doctor Denman, desde la cual, como ya sabrás, se accede por una escalera al cuarto de trabajo de Jekyll. La puerta era muy sólida con una excepcional herraje, y el carpintero advirtió que si hubiera tenido que romperla habría encontrado dificultades. El herrero se desesperó con esa cerradura durante casi 2 horas, pero conocía su oficio, y al final consiguió abrirla. Respecto al armario marcado E, no estaba cerrado con llave. Cogí por tanto el cajón, lo envolví en un papel de embalar después de llenarlo con paja, y me volví con él a Cavendish Square. Aquí procedí a examinar mejor el contenido. Los polvos estaban en papeles muy bien envueltos, pero debía haberlos preparado Jekyll, ya que les faltaba esa precisión del farmacéutico. Al abrir uno encontré lo que me pareció simple sal cristalizada de color blanco. La ampolla estaba a medio llenar de una tintura rojo sangre, de un olor muy penetrante, que debía contener fósforo y algún éter volátil, entre otras sustancias que no pude identificar. El cuaderno era un cuaderno vulgar de apuntes y contenía principalmente fechas. Estas, por lo que noté, cubrían un periodo de muchos años, pero se interrumpían bruscamente casi un año antes. Algunas iban acompañadas de una corta anotación, o más a menudo de una sola palabra, doble, que aparecía 6 veces entre varios cientos, mientras junto a una de las primeras fechas se leía fracaso total, con varios signos de exclamación. Todo esto excitaba mi curiosidad, pero no me aclaraba nada. Una ampolla, unas sales y un cuaderno de apuntes sobre una serie de experimentos que Jekyll, a juzgar por otras investigaciones suyas, habría hecho sin algún fin práctico. ¿Cómo era posible que el honor de mi extravagante colega, su razón, su misma vida dependiesen de la presencia de esos objetos en mi casa? Si el enviado podía ir a tomarlos en un lugar, ¿por qué no a otro? E incluso, si por cualquier motivo no podía, ¿por qué tenía que recibirlo en secreto? Cuanto más reflexionaba, más me convencía de que estaba frente a un desequilibrado, por lo que, aunque mandé a la cama al servicio, cargué un viejo revólver, por si tenía necesidad de defenderme. Apenas habían dado las 12 campanadas de medianoche en Londres.
Oí que llamaban muy suavemente a la puerta de entrada. Fui a abrir yo mismo y me encontré a un hombre bajo, de cuerpo diminuto, medio agazapado contra una de las columnas. ¿Venís de parte del doctor Jekyll?, pregunté. Lo admitió con un gesto empachado, y mientras le decía que pasara miró furtivamente para atrás. Algo lejos, en la oscuridad de la plaza, había un guardia que venía con una linterna, y me pareció que mi visitante se sobresaltó al verlo, apresurándose a entrar. Tengo que decir que todo esto me causó una pésima impresión, por lo que le abrí camino teniendo una mano en el revólver. Luego, en el despacho bien iluminado, pude por fin mirarlo bien. Estaba seguro de que no lo había visto antes nunca. Era pequeño, como he dicho, y particularmente me impresionó la extraña asociación en él de una gran vivacidad muscular con una evidente deficiencia de constitución. Me impresionaron también su expresión malvada y, quizás aún más, el extraordinario sentido de escalofrío que me daba su simple presencia. Esta sensación particular, semejante de algún modo a un principio de rigidez histérica y acompañada por una notable reducción del pulso, la atribuí entonces a una especie de idiosincrasia mía, de mi aversión personal, y me extrañé solo de la agudeza de los síntomas. Pero ahora pienso que la causa hay que buscarla mucho más profundamente en la naturaleza del hombre, y en algo más noble que en el simple principio del odio. Esa persona que desde el principio me había henchido, si así se puede decir, de una curiosidad llena de disgusto, estaba vestida de un modo que habría hecho reír si se hubiera tratado de una persona normal. Su traje, aunque de buena tela y elegante de hechura, era desmesuradamente grande para él. Los anchísimos pantalones estaban muy arrebujados, pues de lo contrario los iría arrastrando, y la cintura de la chaqueta le llegaba por debajo de las caderas, mientras que el cuello se le caía por la espalda. Pero, curiosamente, este vestir grotesco no me causó risa. La anormalidad y deformidad esencial del individuo que tenía delante, y que suscitaba la extraordinaria repugnancia que he dicho, parecía convenir con esa otra extrañeza y resultaba reforzada, por lo que añadí a mi interés por el personaje en sí una viva curiosidad por su origen, su vida, su fortuna y su condición social. Estas observaciones, tan largas de contar, las hice en pocos segundos. Mi visitante ardía con una ansiedad amenazadora. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis aquí? Gritó, y en su impaciencia hasta me echó una mano al brazo. Lo rechacé con un sobresalto. El contacto de esa mano me había hecho estremecer. Venga, señor, dije. Olvidáis que todavía no he tenido el gusto de conoceros. Os pido que os sentéis. Le di ejemplo sentándome yo y buscando asumir mi comportamiento habitual, como un paciente cualquiera. En la medida en que me lo consentía la hora insólita, la naturaleza de mis preocupaciones y la repugnancia que me inspiraba el visitante. Tenéis razón y os pido que me disculpéis, doctor Lennion, dijo bastante cortésmente. La impaciencia me ha tomado la mano, pero estoy aquí a instancias de vuestro colega el doctor Jekyll, por un asunto muy urgente. Por lo que tengo entendido, se interrumpió llevándose una mano a la garganta y me di cuenta de que estaba a punto de un ataque de histeria, aunque luchase por mantener la compostura. Por lo que tengo entendido, reanudó con dificultad, se trata de un cajón que, pero aquí tuve piedad de su angustia y quizás un poco también de mi creciente curiosidad. Ahí está, señor, dije señalando el cajón que estaba en el suelo detrás de una mesa, aún con su embalaje. Lo cogió de un salto y luego se paró con una mano en el corazón. Podía oír el rechinar de sus dientes, por la contracción violenta de sus mandíbulas, y la cara era tan espectral que temía tanto por su vida como por su razón. Intentad calmaos, dije.
Me dirigió una sonrisa horrible y con la fuerza de la desesperación deshizo el embalaje. Cuando luego vio que todo estaba allí, su grito de alivio fue tan fuerte que me dejó de piedra. Pero en un instante se calmó y recobró el control de la voz. ¿Tenéis un vaso graduado? Preguntó. Me levanté con cierto esfuerzo y me fue a buscar lo que pedía. Me lo agradeció con una inclinación y me dio una dosis de la tintura roja, a la que añadió una de las papelinas de polvos. La mezcla, al principio rojiza, según se iban disolviendo los cristales, se hizo de un color más vivo, entrando en audible efervescencia y emitiendo vapores. Luego, de repente, y a la vez, cesó la ebullición y se hizo de un intenso rojo púrpura, que a su vez lentamente desapareció dejando su lugar a un verde acuoso. Mi visitante, que había seguido atentamente estas metamorfosis, sonrió de nuevo y puso el vaso en la mesa, escrutándome con aire interrogativo. Y ahora, dijo, veamos lo demás. ¿Queréis ser prudente y seguir mi consejo? Entonces dejad que yo coja este vaso y me vaya sin más de vuestra casa. ¿O vuestra curiosidad es tan grande que la queréis saciar a cualquier costo? Pensadlo antes de contestar, porque será como decidáis. En el primer caso os quedaréis como estáis ahora, ni más rico ni más sabio que antes, a no ser que el servicio prestado a un hombre en peligro de muerte pueda contarse como una especie de riqueza del alma. En el otro caso, nuevos horizontes del saber y nuevas perspectivas de fama, de poder se abrirán de repente aquí ante vosotros, porque asistiréis a un prodigio que sacudiría la incredulidad del mismo Satanás. Señor, respondí manifestando una frialdad que estaba lejos de poseer. Dado que habláis con enigmas, no os extrañará que os haya escuchado sin convencimiento. Pero he ido demasiado lejos en este camino de encargos inexplicables para pararme antes de ver dónde llevan. Como queráis, dijo mi visitante, y añadió, pero recuerda tu juramento, Lenyon. Lo que vas a ver está bajo el secreto de nuestra profesión. Y ahora tú, que durante mucho tiempo has estado parado en los puntos de vista más restringidas y materiales, tú, que has negado las virtudes de la medicina trascendental, tú, que te has reído de quien te era superior, mira. Se llevó el vaso a los labios y se lo bebió de un trago. Luego gritó, vaciló, se agarró a la mesa para no caerse, y agarrado así se quedó mirándome jadeante, con la boca abierta y los ojos inyectados de sangre. Pero de alguna forma ya había cambiado, me pareció, y de repente pareció hincharse. Su cara se puso negra, sus rasgos se alteraron como si se fundieran. Un instante después me levanté de un salto y retrocedí contra la pared con el brazo doblado como si quisiera defenderme de esa visión increíble. Dios, grité, y aún perturbado por el terror. Dios, Dios. Porque allí, delante de mí, pálido y vacilante, sacudido para un violento temblor, dando manotazos como si saliera del sepulcro, estaba Henry Jekyll. Lo que me dijo en la hora que siguió, no puedo decidirme a escribirlo. He visto lo que he visto, he oído lo que he oído, y tengo el alma deshecha. Sin embargo, ahora que se ha alejado esa visión, me pregunto si en realidad me lo creo y no sé qué responderme. Mi vida ha sido sacudida desde las raíces, el sueño me ha abandonado, y el más mortal de los terrores me oprime en cada hora del día y de la noche. Siento que tengo los días contados, pero siento que moriré incrédulo. Respecto a las obscenidades morales que ese hombre me reveló, no sabría recordarlas sin horrorizarme de nuevo. Te diré solo una cosa, Utterson, y si puedes creerlo será suficiente. Ese ser que se escurrió en mi casa aquella noche, ese, por la admisión del mismo Jekyll, era el ser llamado Hyde y buscado en todos los rincones del país por el asesinato de Carew, Hasty o Lennon. Capítulo 10. La confesión de Henry Jekyll.
He nacido en 18, heredero de una gran fortuna y dotado de excelentes cualidades, inclinado por naturaleza a la laboriosidad, ambicioso sobre todo por conseguir la estima de los mejores, de los más sabios entre mis semejantes. Todo parecía prometerme un futuro brillante y honrado. El peor de mis defectos era una cierta impaciente vivacidad, una inquieta alegría que muchos hubieran sido felices de poseer, pero que yo encontraba difícil de conciliar con mi prepotente deseo de ir siempre con la cabeza bien alta, exhibiendo en público un aspecto de particular seriedad. Así fue como empecé muy pronto a esconder mis gustos, y que cuando, llegados los años de la reflexión, puesto a considerar mis progresos y mi posición en el mundo, me encontré ya encaminado en una vida de profundo doble. Muchos incluso se habrían vanagloriado de algunas ligerezas, de algunos desarreglos que yo, por la altura y ambición de mis miras, consideraba por el contrario una culpa y escondía con vergüenza casi morbosa. Más que defectos graves, fueron por lo tanto mis aspiraciones excesivas a hacer de mí lo que he sido, y a separar en mí, más radicalmente que en otros, esas dos zonas del bien y del mal que dividen y componen la doble naturaleza del hombre. Mi caso me ha llevado a reflexionar durante mucho tiempo y a fondo sobre esta dura ley de la vida, que está en el origen de la religión y también, sin duda, entre las mayores fuentes de infelicidad. Por doble que fuera, no he sido nunca lo que se dice un hipócrita. Los dos lados de mi carácter estaban igualmente afirmados. Cuando me abandonaba sin freno a mis placeres vergonzosos, era exactamente el mismo que cuando, a la luz del día, trabajaba por el progreso de la ciencia y el bien del prójimo. Pero sucedió que mis investigaciones científicas, decididamente orientadas hacia lo místico y lo trascendental, confluyeron en las reflexiones que he dicho, derramando una viva luz sobre esta conciencia de guerra perenne de mí conmigo mismo. Tanto en el plano científico como en el moral, fui por lo tanto gradualmente acercándome a esa verdad, cuyo parcial descubrimiento me ha conducido más tarde a un naufragio tan tremendo. El hombre no es verazmente uno, sino verazmente dos. Y digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá. Otros seguirán, otros llevarán adelante esas investigaciones, y no hay que excluir que el hombre, en último análisis, pueda revelarse una mera asociación de sujetos distintos, incongruentes e independientes. Yo, por mi parte, por la naturaleza de mi vida, he avanzado infaliblemente en una única dirección. Ha sido por el lado moral, y sobre mi propia persona, donde he aprendido a reconocer la fundamental y originaria dualidad del hombre. Considerando las dos naturalezas que se disputaban el campo de mi conciencia, entendí que se podía decir, con igual verdad, ser una como ser otra, era porque se trataba de dos naturalezas distintas. Y muy pronto, mucho antes que mis investigaciones científicas me hicieran lejanamente barruntar la posibilidad de un milagro así, aprendí a cobijar con placer, como en un bonito sueño con los ojos abiertos, el pensamiento de una separación de los dos elementos. Si estos, me decía, pudiesen encarnarse en dos identidades separadas, la vida se haría mucho más soportable. El injusto sería por su camino, libre de las aspiraciones y de los remordimientos de su más austero gemelo, y el justo podría continuar seguro y voluntarioso por el recto camino en el que se complace, sin tenerse que cargar de vergüenzas y remordimientos por culpa de su malvado socio. Es una maldición para la humanidad, pensaba, que estas dos incongruentes mitades se encuentren ligadas así, que estos dos gemelos enemigos tengan que seguir luchando en el fondo de una sola y angustiosa conciencia. Pero ¿cómo hacer para separarlos? Estaba siempre en este punto cuando, como he dicho, mis investigaciones de laboratorio empezaron a echar una luz inesperada sobre la cuestión. Empecé a percibir, mucho más a fondo de lo que nunca se hubiese reconocido, la trémula inmaterialidad, la vaporosa inconsistencia del cuerpo, tan sólido en apariencia del que estamos revestidos.
Descubrí que algunos agentes químicos tenían el poder de sacudir y soltar esa vestidura de carne, como el viento hace volar las cortinas de una tienda. Tengo dos buenas razones para no entrar demasiado en particulares en esta parte científica de mi confesión. La primera es que nuestro destino y el fardel de nuestra vida, como he aprendido a mi cosa, están atados siempre a la espalda. Si intentamos liberarnos, nos los encontramos delante de una forma nueva, todavía más insoportable. La segunda razón es que mi descubrimiento, como por desgracia resultará evidente por este escrito, ha quedado incompleto. Me limitaré a decir, por tanto, que no solo reconocí en mi cuerpo, en mi naturaleza física, la mera emanación o efluvio de algunas facultades de mi espíritu, sino que elaboré una sustancia capaz de debilitar esa facultad y suscitar una segunda forma corpórea, no menos connatural en mí en cuanto a expresión de otros poderes, aunque más viles, de mi misma alma. Dudé bastante antes de pasar de la teoría a la práctica. Sabía bien que arriesgaba la vida, porque estaba clara la peligrosidad de una sustancia tan potente que penetrase y removiese desde los cimientos la misma fortaleza de la identidad personal. Habría bastado el mínimo error de dosificación, la mínima contraindicación, para borrar completamente ese inmaterial tabernáculo que intentaba cambiar. Pero la tentación de aplicar un descubrimiento tan singular y profundo era tan grande que al final vencí todo miedo. Había preparado mi tintura desde hacía ya bastante. Adquirí entonces en una casa farmacéutica una cantidad importante de una determinada sal, que, según mostraban mis experimentos, era el último ingrediente necesario, y aquella noche maldita preparé la poción. Miré el líquido que bullía y humeaba el vaso, esperé que terminara la efervescencia, luego me armé de valor y bebí. Inmediatamente después me entraron espasmos atroces, un sentido de quebrantamiento de huesos, una náusea mortal y un horror y una revolución del espíritu tal que no se podría imaginar una mayor ni en la hora del nacimiento o de la muerte. Pero pronto cesaron estas torturas, y recobrando los sentidos, me encontré como salido de una enfermedad grave. Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo y por esto mismo indescriptiblemente agradable. Me sentí más joven, más ágil, más feliz físicamente, mientras en el ánimo tenía conciencia de otras transformaciones. Una terca temeridad, una rápida y tumultuosa corriente de imágenes sensuales, un quitar el freno de la obligación, una desconocida pero no inocente libertad interior. E inmediatamente, desde el primer respiro de esa nueva vida, me supe llevado al mal con ímpetu decuplicado y completamente esclavo de mi pecado de origen. Pero este mismo conocimiento en ese momento me exaltó y deleitó como un vino. Alargué los brazos, exultando con la frescura de estas sensaciones, y me di cuenta de repente de ser diminuto de estatura. No había entonces un espejo en aquella habitación. Este que está ahora frente a mí mientras escribo, lo puse ahí después para controlar mis transformaciones. La noche estaba muy avanzada. Por oscuro que estuviese, la mañana estaba cerca de concebir el día, y el servicio estaba cerrado y pertrechado en las horas más rigurosas del sueño. Decidí, por tanto, exaltado como estaba por la esperanza y por el triunfo, aventurarme con esta nueva forma hasta mi dormitorio. Atravesé el patio suscitando, quizás pensé así, la maravilla de las constelaciones, a cuya insomne vigilancia se descubría el primer ser de mi especie. Me escurrí por los pasillos, extraño en mi propia casa, y al llegar a mi dormitorio contemplé por primera vez la imagen de Edward Hyde. Pero aquí, para intentar una explicación de los hechos, puedo confiar solo en la teoría, el lado malo de mi naturaleza, al que había transferido el poder de plasmarme, era menos robusto y desarrollado que mi lado bueno, que poco antes había destronado. Mi vida,
Después de todo, se había desarrollado en 9 de sus 10 partes bajo la influencia del segundo, y el primero había tenido raras ocasiones para ejercitarse y madurar. Así explicó que Edward Hyde fuese más pequeño, más ágil y más joven que Henry Jekyll. Así como el bien transpiraba por los trazos de uno, el mal estaba escrito con letras muy claras en la cara del otro. El mal, además, que constituye la parte letal del hombre, por lo que debo creer aún, había impreso en ese cuerpo su marca de deformidad y corrupción. Sin embargo, cuando vi esa imagen espeluznante en el espejo, experimenté un sentido de alegría y alivio, no de repugnancia. También aquel era yo. Me parecí natural y humano. A mis ojos, incluso, esa encarnación de mi espíritu pareció más viva, más individual y desprendida del imperfecto y ambiguo semblante que hasta ese día había llamado mío. Y en esto no puedo decir que me equivocara. He observado que cuando asumía el aspecto de Hyde, nadie podía acercárseme sin estremecerse visiblemente. Y esto, sin duda, porque, mientras que cada uno de nosotros es una mezcla de bien y de mal, Edward Hyde, único en el género humano, estaba hecho solo de mal. No me detuve nada más que un momento ante el espejo. El segundo y concluyente experimento todavía lo tenía que intentar. Quedaba por ver si no habría perdido mi identidad para siempre, sin posibilidad de recuperación. En ese caso, antes de que se hiciera de día, tendría que huir de esa casa que ya no era mía. Volviendo deprisa al laboratorio, preparé y bebí de nuevo la poción. De nuevo pasé por la agonía de la metamorfosis, y volviendo en mí me encontré con la cara, la estatura, la personalidad de Henry Jekyll. Esa noche había llegado a una encrucijada fatal. Si me hubiera acercado a mi descubrimiento con un espíritu más noble, si hubiera arriesgado el experimento bajo el dominio de aspiraciones generosas o pías, todo habría ido de forma muy distinta. De esas agonías de muerte y resurrección, habría podido renacer ángel en lugar de demonio. La droga por sí misma no obraba en un sentido más que en otro. No era por sí ni divina ni diabólica. Abrió las puertas que encarcelaban mis inclinaciones, y de allí, como los prisioneros de Filipos, salió corriendo quien quiso. Mis buenas inclinaciones entonces estaban adormecidas, pero las malas vigilaban, instigadas por la ambición, y se desencadenaron. La cosa proyectada fue Hyde. Así, de las dos personas en las que me dividí, una fue totalmente mala, mientras la otra se quedó en el antiguo Henry Jekyll, esa incongruente mezcla que no había conseguido reformar. El cambio, por tanto, fue completamente hacia peor. Aunque ya no fuera joven, yo no había aún perdido mi aversión por una vida de estudio y de trabajo. A veces tenía ganas de divertirme, pero como mis diversiones eran, digamos así, poco honorables, y como era muy conocido y estimado, además de tener una edad respetable, la incongruencia de esa vida me pesaba cada día más. Principalmente por esto me tentaron mis nuevos poderes, y de esta manera quedé esclavo. Solo tenía que beber la poción, abandonar el cuerpo del conocido profesor y vestirme, como con un nuevo traje, con el de Edward Hyde. La idea me sonreía y la encontré, entonces, ingeniosa. Hice mis preparativos con el máximo cuidado. Alquilé y amueblé la casa de Soho, donde luego fue la policía a buscar a Hyde. Tomé como gobernanta a una mujer que tenía pocos escrúpulos y le interesaba estar callada. Y por otra parte advertí a mis criados que un tal señor Hyde, del que describí su aspecto, habría tenido de ahora en adelante plena libertad y autoridad en mi casa. Para evitar equívocos, para que en esa casa se familiarizaran con él, me hizo visita en mi nuevo aspecto. Luego escribí y te confié el testamento que tanto desaprobaste, de tal forma que, si le hubiera ocurrido algo al doctor Jekyll, habría podido sucederle como Hyde. Y así precavido, en cuanto suponía, en todos los sentidos, empecé a aprovecharme de las extrañas inmunidades de mi posición.
hace un tiempo, para cometer delitos sin riesgos de la propia persona y reputación, se pagaban y se mandaban a matones. Yo fui el primero que dispuse de un matón que mandaba por ahí para que me proporcionase satisfacciones. Fui el primero en disponer de otro yo mismo que podía en cualquier momento desembridarse para gozar de toda libertad, como un chiquillo de escuela en sus escapadas, sin comprometer mínimamente la dignidad y la seriedad de mi figura pública. Pero también en el impenetrable traje de Hyde estaba perfectamente al seguro. Si pensamos, ni existía. Bastaba que, por la puerta de atrás, me escurriese en el laboratorio y engullese la poción, siempre preparada para esta eventualidad. Porque Edward Hyde, hiciera lo que hiciera, desaparecía como desaparece de un espejo la marca del aliento, y porque en su lugar, inmerso tranquilamente en sus estudios al nocturno rayo de la vela, había uno que se podía reír de cualquier sospecha, Henry Jekyll. Los placeres que me apresuré a encontrar bajo mi disfraz eran, como he dicho, poco decorosos. No creo que deba definirlos con mayor dureza. Pero en las manos de Edward Hyde empezaron pronto a inclinarse hacia lo monstruoso. A menudo a la vuelta de estas excursiones consideraba con consternado estupor mi depravación vicaria. Esa especie de familiar mío que había sacado de mi alma y mandaba por ahí para su placer era un ser intrínsecamente malo y perverso. En el centro de cada pensamiento suyo, de cada acto, estaba siempre y solo él mismo. Bebía el propio placer, con avidez bestial, de los atroces sufrimientos de los demás. Tenía la crueldad de un hombre de piedra. Henry Jekyll a veces se quedaba congelado con las acciones de Edward Hyde, pero la situación estaba tan fuera de toda norma, de toda ley ordinaria, que debilitaba insidiosamente su conciencia. Hyde, y solo Hyde, después de todo, era culpable, y Jekyll, cuando volvía en sí, no era peor que antes. Se encontraba con todas sus buenas cualidades inalteradas. Incluso procuraba, si era posible, remediar el mal causado por Hyde, y así su conciencia podía dormir. No me pararé a describir las infamias de las que de esta forma me hice cómplice, ya que no sabría admitir, ni siquiera ahora, que las he cometido yo. Diré simplemente por qué caminos y tras qué advertencias llegó por fin mi castigo. Sin embargo, hay un incidente que debo recordar, aunque no tuviera consecuencias. Un acto mío de crueldad con una niña provocó la intervención de un paseante, que he reconocido el otro día en la persona de tu primo Enfield. Se unieron a él el médico y los familiares de la pequeña, y hubo momentos en los que temí por mi vida. Por fin, para aplacar su justa ira, Hyde les llevó hasta la puerta del laboratorio y pagó con un cheque firmado por Jekyll. Para evitar cualquier contratiempo, entonces abrió una cuenta a nombre de Edward Hyde en otro banco. Y cuando, cambiando la inclinación de mi caligrafía, hube provisto a Hyde también de una firma, me creí a cubierto de cualquier imprevisto del destino. 2 meses antes del asesinato de Sir Danvers, había estado fuera por una de mis aventuras y había vuelto a casa muy tarde. Al día siguiente me desperté en la cama con un sentido de curiosa extrañeza, pero en vano miré alrededor. En vano examiné el mobiliario elegante y las proporciones de mi habitación con sus altas ventanas a la plaza. En vano reconocí las cortinas y la caoba de mi cama de columnas. Algo seguía haciéndome pensar que no fuese yo, que no me hubiese despertado en el lugar donde parecía que me encontraba, sino en la habitacioncilla de Soho en la que por regla general dormía cuando estaba en el pellejo de Hyde. Esa especie de ilusión era tan extraña que, aunque me sonriera y recayese a ratos en el duermevela de la mañana, me puse a estudiarla en mi habitual interés por todo fenómeno psicológico. Lo estaba todavía analizando cuando por casualidad, en un intervalo más lúcido en mi despertar, la mirada cayó en una de las manos. Ahora, las manos de Henry Jekyll, recuerdo que tú hiciste esa observación una vez, eran típicas manos de médico, grandes, blancas y bien hechas. Pero la mano que vi en el embozo de la sábana, a la luz amarillenta de la mañana londinense, era nudosa y descarnada, de una palidez grisácea, muy recubierto de pelos oscuros.
Era la mano de Edward Hyde. Me quedé mirándola al menos medio minuto, estupefacto por la sorpresa, antes de que el terror me explotase en el pecho con el estruendo de un golpe de platillos en una orquesta. Me levanté de la cama, corrí al espejo, la evidencia me heló. Sí, me había dormido Jekyll y me había despertado Hyde. ¿Cómo había sido posible? Me pregunté, e inmediatamente después, con un nuevo sobresalto de terror, ¿cómo remediarlo? Ya se había hecho de día, los criados se habían levantado y lo que necesitaba para la poción estaba en la habitación encima del laboratorio. Esto significaba un largo viaje por dos rampas de escaleras, los pasillos detrás de la cocina, el patio abierto y la sala anatómica. Podría haberme tapado la cara, pero ¿para qué serviría si no podía esconder mi estatura? Luego me acordé con tremendo alivio que los criados se habían acostumbrado a ese ir venir de mi otro yo. Me vestí como mejor pude con ropa muy ancha. Atravesé la casa con el susto de Bradshaw, que se echó para atrás al ver al señor Hyde a esas horas y tan extrañamente vestido. Y 10 minutos más tarde al doctor Jekyll, reconquistada su propia apariencia, se sentaba con la frente fruncida fingiendo desayunar. No se puede decir efectivamente que tuviese apetito. Ese incidente inexplicable, ese vuelco de mis anteriores experiencias, me parecía una profecía de desgracia, como las letras que trazó en la pared el dedo babilónico. Empecé entonces a reflexionar con más seriedad de la que había puesto hasta ahora sobre las dificultades y los peligros de mi doble existencia. Esa otra parte de mí, que tenía el poder de proyectar, había tenido tiempo de ejercitarse y afirmarse cada vez más. Me había parecido últimamente que Hyde hubiera crecido, y en mis mismas venas, cuando tenía esa forma, había sentido que fluía la sangre más abundantemente. Percibí el peligro que me amenazaba. Si seguían así las cosas, el equilibrio de mi naturaleza habría terminado por trastocarse. No habría tenido ya el poder de cambiar y me habría quedado prisionero para siempre en la piel de Hyde. Mi preparado no se había demostrado siempre con la misma eficacia. Una vez, todavía al principio, no había tenido casi efecto. Otras veces había sido obligado a doblar la dosis, y hasta en un caso a triplicarla, con un riesgo muy grave de la vida. Pero después de ese incidente me di cuenta de que la situación había cambiado. Si al principio la dificultad consistía en desembarazarme del cuerpo de Jekyll desde hace algún tiempo gradual, pero decididamente el problema era al revés. O sea, todo indicaba que yo iba perdiendo poco a poco el control de la parte originaria y mejor de mí mismo, y poco a poco identificándome con la secundaria y peor. Entonces, sentí que tenía que escoger entre mis dos naturalezas. Estas tenían en común la memoria, pero compartían en distinta medida el resto de las facultades. Jekyll, de naturaleza compuesta, participaba a veces con las más vivas aprensiones y a veces con ávido deseo en los placeres y aventuras de Hyde. Pero Hyde no se preocupaba lo más mínimo de Jekyll. Al máximo lo recordaba como el bandido de la sierra recuerda la cueva en la que encuentra refugio cuando lo persiguen. Jekyll era más interesado que un padre, Hyde más indiferente que un hijo. Elegir la suerte de Jekyll era sacrificar esos apetitos con los que hace un tiempo era indulgente y que ahora satisfacía libremente. Elegir la de Hyde significaba renunciar a miles de intereses y aspiraciones, convertirse de repente y para siempre en un desecho, despreciado y sin amigos. Parecía que se iba a imponer la primera elección, pero hay que colocar algo más en la balanza. Mientras Jekyll hubiese sufrido con agudeza los escozores de la abstinencia, Hyde ni siquiera se habría dado cuenta de lo que había perdido. Aunque las circunstancias fuesen singulares, los términos del dilema eran, sin embargo, banales y tan antiguos como el hombre. Todo pecador tembloroso, en la hora de la tentación, se encuentra frente a las mismas adulaciones y a los mismos miedos, y luego estos tiran los dados por él. Por otra parte, lo que me sucedió, como casi siempre sucede, fue que escogí el mejor camino
pero sin tener luego la fuerza de quedarme en él. Sí, prefería al maduro médico insatisfecho e inquieto, pero rodeado de amigos y animado por honestas esperanzas. Y di un decidido adiós a la libertad, a la relativa juventud, al paso ligero, a los fuertes impulsos y secretos placeres de los que gocé en la persona de Hyde. Hice esa elección quizá con alguna desconocida reserva. No cancelé el arrendamiento de la casa de Soho, no destruí la ropa de Hyde que tenía en la habitación de encima del laboratorio. Durante 2 meses, sin embargo, me mantuve firme en mi resolución. Durante 2 meses llevé la vida más austera que jamás hubiera llevado, y tuve como recompensa las satisfacciones de una conciencia tranquila. Pero mis miedos, con el tiempo, se debilitaron. Las alabanzas de la conciencia, con la costumbre, perdieron eficacia. Empecé, por el contrario, a ser atormentado por impulsos y deseos angustiosos, como si el mismo Hyde estuviera luchando para liberarse, y al final, en un momento de flaqueza moral, de nuevo preparé y bebí la poción. No creo que el borracho, cuando razona consigo de su vicio, se preocupe alguna vez realmente de los peligros a los que se expone en su estado de embrutecimiento. Tampoco yo nunca, aunque a veces hubiese reflexionado sobre mi situación, había tenido suficientemente en cuenta la completa insensibilidad moral y la enloquecida predisposición al mal, que eran los rasgos dominantes de Hyde. Por esto me vino el castigo. Mi demonio había estado encerrado mucho tiempo en la jaula y escapó rugiendo. Inmediatamente fui consciente, incluso antes de haber terminado la poción, de una más desenfrenada y furiosa voluntad de mal. Y esto quizás explica la tempestad de intolerancia, de irresistible aversión que desencadenaron en mí las maneras correctas y corteses de mi víctima. Pues al menos puedo declarar ante Dios que ningún hombre mentalmente sano habría podido reaccionar con un delito semejante a una provocación tan inconsistente, y que no había en mí más luz de razón cuando golpeé de la que hay en un niño que rompe con impaciencia un juguete. Yo, por otra parte, me había despojado voluntariamente de todos esos instintos que, haciendo por así decir de contrapeso, permiten incluso a los peores entre nosotros resistir en alguna medida a las tentaciones. Ser tentado para mí significaba caer. Se desencadenó entonces un verdadero espíritu del infierno. Me enfurecí mucho con el hombre en el suelo, saboreando con júbilo cada golpe que le daba, y sólo cuando el cansancio sucedió al furor, todavía en pleno delirio, de golpe me heló el terror. Una niebla se disipó. Entendí que ya hasta mi vida estaba en peligro y huí temblando del lugar de mi crueldad. Pero temblaba de miedo y de exaltación a la vez, igualmente enfurecido en la voluntad de vivir y en la apenas satisfecha y mucho más estimulada de hacer el mal. Fui corriendo a la casa de Soho y para mayor seguridad rompí mis papeles. Luego me encaminé por las calles alumbradas por las farolas, siempre en ese contrastado éxtasis del espíritu, complaciéndome cruelmente de mi delito, ya proyectando alegremente cometer otros, y sin embargo dándome prisa y con oído atento por el temor de oír detrás de mí los pasos del vengador. Hyde tenía una canción en los labios, mientras preparaba la mezcla, y bebió brindando por el que había matado. Pero nada más cesar los dolores de la metamorfosis, Henry Jekyll, de rodillas, invocaba a Dios con lágrimas de gratitud y de remordimiento. El velo del amor de sí se había rasgado de arriba abajo, y en ese momento tuve delante toda mi vida. Podía seguirla desde los días de la infancia, cuando paseaba agarrado de la mano de mi padre, hasta las luchas y sacrificios de mi vida de médico, pero solo para volver siempre de nuevo con el mismo sentido de irrealidad a los condenados horrores de aquella noche. Habría querido gritar. Intenté esconderme implorando y llorando por el tropel de sobrecogedoras imágenes y sonidos que la memoria me suscitaba en contra mía. Pero, entre las pausas de mis invocaciones, la cara de mi iniquidad volvía a examinarme amenazadoramente. Por fin el remordimiento se hizo menos agudo,
y poco a poco le sucedió un sentido de liberación. El problema de mi conducta estaba resuelto. Hyde, de ahora en adelante, ya no habría sido posible, y yo, quisiera o no, habría quedado confinado en la parte mejor de mi existencia. Qué alegría experimenté con este pensamiento. Con qué voluntariosa humildad acepté de nuevo las restricciones de la vida ordinaria. Con qué espíritu de sincera renuncia cerré la puerta por la que tan a menudo había ido y vuelto, y pisoteé la llave con el tacón. Al día siguiente se supo que había testigos del asesinato, que no había dudas sobre la culpabilidad de Hyde y que la víctima era una personalidad muy conocida. No había sido solo un delito, sino una trágica locura. Y creo que me alegré de saberlo, que me alegré de que el terror del patíbulo me confirmase y fortificase en mis mejores impulsos. Jekyll era ahora mi puerto de asilo. Si Hyde se arriesgaba a salir un instante, las manos de todos se le habrían echado encima para agarrarlo y hacer justicia. Decidí que mi conducta futura rescataría mi pasado, y puedo decir honestamente que mi resolución trajo algún fruto. Sabes también con qué celo, en los últimos meses del año pasado, yo me dediqué a aliviar los dolores y sufrimientos. Sabes que pude ser de ayuda para muchos, y sabes que pasé unos días tranquilos y felices. No puedo decir con honradez que esa vida inocente y benéfica acabase aburriéndome. Creo que cada día gozaba más, pero no había conseguido liberarme de la maldita duplicidad de mi carácter. Cuando la voluntad de mi expiación se atenuó, la peor parte de mí, secundada durante mucho tiempo y ahora tan mortificada, empezó a rebullir y a reclamar. No es que pensase resucitar a Hyde, esa simple idea bastaba para que cayese en el temor. No, fue, fui yo en cuanto Jekyll, en mi misma persona, el que jugó de nuevo con mi conciencia, y fue como cualquier pecador clandestino que cede por fin a los asaltos de la tentación. Pero todo tiene un límite. La medida mayor se colma, y bastó ese fugaz extravío para destruir el equilibrio de mi espíritu. En ese mismo momento, sin embargo, no me alarmé. La caída me había parecido natural, como una vuelta a los viejos tiempos antes de mi descubrimiento. Era una bonita, clara mañana de enero, con la tierra húmeda por la escarcha deshecha, pero ni una nube en el cielo. Regent's Park estaba lleno de invernales piares y olores casi primaverales. Yo estaba sentado al sol en un banco, y mientras el animal en mí lamía un resto de memorias, mi conciencia soñaba, reprometiéndose penitencia, pero sin ninguna prisa por empezar. Después de todo, reflexioné, no era distinto de mis semejantes. Pero luego sonreí comparando mi celo, mi laboriosa buena voluntad, con la perezosa crueldad de la negligencia de ellos. Estaba pavoneándome con este pensamiento cuando me asaltaron atroces espasmos acompañados de náuseas y temblorosas convulsiones. Fue una crisis tan fuerte, aunque no durara mucho, que me dejó casi desvanecido. Cuando más tarde, poco a poco me recuperé, me di cuenta de un cambio en mi forma de pensar, mayor audacia, desprecio del peligro, desligadura de toda obligación. Bajé los ojos, la ropa me colgaba inconforme en mis miembros contraídos. La mano que apoyaba en una rodilla era huesuda y peluda. Era otra vez Edward Hyde. Un momento antes gozaba de la estima de todos, era rico y querido, una mesa preparada me esperaba en mi casa, y ahora no era más que un proscrito, sin casa y sin refugio, un asesino al que todos perseguían, carne de horca. Mi razón vaciló, pero no me faltó del todo. Ya he dicho que mis facultades parecían agudizarse y mi espíritu se hacía más tenso, más rápido, cuando estalla en mi segunda encarnación. Y así, mientras Jekyll, en ese punto, habría quizás abandonado la partida, Hyde, sin embargo, supo adecuarse a la peligrosidad del momento. Los ingredientes para la poción estaban en un armario de la habitación encima del laboratorio. ¿Cómo llegar allí? Este era el problema que debía hacer un esfuerzo por resolver y sin perder un minuto de tiempo. Yo mismo había cerrado la puerta de atrás. Si hubiera intentado entrar por la puerta principal,
Los mismos criados me habrían llevado al verdugo. Vi que tenía que echar mano de otro y acudí a Lennon. Pero ¿cómo podría llegar a Lennon y cómo persuadirlo? Admitiendo que pudiese escapar de ser apresado por la calle, ¿cómo hacerme admitir a su presencia? ¿Cómo habría podido yo, visitante desconocido y desagradable, convencer al ilustre médico que saqueara el despacho de su colega, el doctor Jekyll? Luego me acordé que conservaba algo de la persona de Jekyll, la caligrafía, y vi entonces con claridad el camino que debía seguir. Me arreglé la ropa que llevaba encima lo mejor que pude y llamé a un coche para que me condujera a una posada de la que recordaba el nombre, en Portland Street. Llevaba una ropa tan ridícula, aunque trágico fuese el destino que cubría, que el cochero no pudo contener una sonrisa de desprecio. Yo rechiné los dientes en un arrebato de furia salvaje, y desapareció su sonrisa. Felizmente para él, aunque más feliz para mí, ya que un instante después, sin duda lo habría tirado del pescante. Luego en la posada, cuando entré, tenía un aire tan tétrico que sirvientes y camareros temblaron de miedo, no osaron intercambiar una sola mirada en mi presencia, sino que, obedeciendo exquisitamente mis órdenes, me condujeron a una sala privada, a la que me trajeron todo lo que necesitaba para escribir. Hyde en peligro de vida era una bestia que aún no había aprendido a conocer. Sacudido por una rabia tremenda, preso de una furia homicida, animado solo por deseos de violencia, supo sin embargo dominarse y obrar con astucia. Escribió dos cartas de calculada gravedad, una a Lennon, otra a Poole, y, para estar seguro de que las llevarían a correos, ordenó que se mandaran certificadas. Luego se quedó todo el día junto al fuego, mordiéndose las uñas y cenó solo en la sala privada, servido por un camarero visiblemente amedrentado. Bien entrada la noche se fue y tomó un coche cerrado que le llevó de arriba abajo por las calles de la ciudad. Luego, temiendo que el cochero empezase a sospechar de él, sigo diciendo él porque en realidad no puedo decir yo, ese hijo del infierno no tenía nada de humano, ya estaba hecho solo de odio y de miedo. Despidió el coche y se aventuró a pie. Entre los paseantes nocturnos, objeto de la curiosidad por su grotesco vestir y siempre empujado, como en una tempestad, por esas dos únicas bajas pasiones. Caminaba deprisa, mascullando entre sí, buscando las calles menos frecuentadas, contando los minutos que lo separaban de la medianoche. A un cierto punto se le acercó una mujer, creo que para venderle fósforo, y él la echó de un manotazo. Cuando en casa de Lennon volví en mí, el horror de mi viejo amigo debió sin duda conmoverme, pero no sé hasta qué punto. Esa fue solo una gota, probablemente, que me sumergió en el mar del horror mientras consideraba la situación. Lo que ahora me perturbaba no era ya el terror de la horca, sino el de reconvertirme en Hyde. Escuché casi en sueños las palabras de condena de Lennon, y casi en sueños volví a casa y me metí en la cama. Me dormí enseguida, por lo postrado que estaba, y dormí con sueño largo e ininterrumpido, aunque poblado de pesadillas. Por la mañana me desperté bastante descansado. Estaba todavía agitado y débil y no había olvidado los tremendos peligros del día anterior. El pensamiento del bruto que dormía en mí seguía llenándome de horror. Pero estaba en mi casa, disponía de los ingredientes para la poción, y mi gratitud por el desaparecido peligro tenía casi los colores de la esperanza. Estaba atravesando sin prisa el patio, después de desayunar, y respiraba con placer el aire fresco, cuando de nuevo se apoderaron de mí esas indescriptibles sensaciones que anunciaban la metamorfosis. Tuve apenas tiempo de refugiarme en mi habitación de encima del laboratorio, antes de encontrarme una vez más en la piel de Hyde, inflamado por sus furores y helado por sus miedos. Esta vez se necesitó una doble dosis para hacerme volver en mí, y por desgracia 6 horas después, mientras me sentaba tristemente a mirar el fuego,
Volvieron los espasmos y tuve que volver a tomar la poción. En breve, a partir de ese día, fue solo un esfuerzo atlético, y solo bajo el estímulo inmediato de la mezcla pude a intermitencias mantenerme en la persona de Jekyll. Los escalofríos premonitores podían asaltarme en cualquier hora del día y de la noche, pero sobre todo bastaba que me durmiese o que echara una simple cabeceada en mi butaca para que al despertar me encontrase a Hyde. Esta amenaza siempre inminente y el insomnio al que yo mismo me condenaba más allá de los límites humanamente soportables me redujeron pronto en mi persona a una especie de animal devorado y vaciado por la fiebre, debilitado tanto en el cuerpo como en la mente, y ocupado con un solo pensamiento, el horror de ese otro yo mismo. Pero cuando me dormía, o cuando cesaba el efecto de la poción, caía casi sin transición, ya que la metamorfosis en este sentido era siempre menos laboriosa, en la esclavitud de una fantasía rebosante de imágenes de terror, de un alma que hervía de odio sin motivo y de un cuerpo tan lleno de energías vitales que parecía incapaz de contenerlas. Parecía que, al disminuir las fuerzas de Jekyll, las de Hyde aumentaran, pero el odio que las separaba era ya de la misma intensidad. Para Jekyll era una cuestión de instinto vital. Ya conocía en toda su deformidad al ser con el que acompañaba algunos de los fenómenos de la conciencia y con el que habría compartido la muerte. Pero aparte del horror y de la tragedia de este lazo, Hyde, con toda su energía vital, ya le parecía algo no solo infernal, sino inorgánico. Esto era lo que más horror le producía, que ese fango de pozo pareciese emitir gritos y voces, que ese polvo amorfo gesticulase y pecase, que una cosa muerta, una cosa informe, pudiera usurpar las funciones de la vida, y más aún que esa insurgente monstruosidad fuese más cercana que una mujer, más íntima que un ojo, anidada como estaba en él y enjaulada en su misma carne, donde la oía murmurar y luchar para nacer, y que en algún momento de debilidad o en la confianza del sueño ella pudiese prevalecer contra él y despojarlo de la vida. Hyde odiaba a Jekyll por otras razones distintas. Su terror a la horca le empujaba siempre de nuevo al suicidio temporal, a abandonar provisionalmente la condición de persona para entrar en el estado subordinado de parte. Pero aborrecía esta necesidad, aborrecía la inercia en la que había caído Jekyll, y la cambiaba por la aversión con la que se había considerado. Esto explica las burlas simiescas que Hyde empezó a tomarme, como escribir blasfemias de mi puño y letra en las páginas de mis libros, quemar mis papeles o destruir el retrato de mi padre. Incluso creo que, si no hubiera sido por el miedo a morir, ya hace tiempo que se habría arruinado a sí mismo para arrastrarme en su ruina. Pero su amor a la vida era extraordinario. Diré más, yo que me quedo helado y aterrorizado solo con pensarlo, yo, sin embargo, cuando reflexiono sobre la abyección y pasión de ese apego a la vida, y cuando lo veo temblar asustado, desencajado, por la idea de que yo puedo eliminarlo con el suicidio, acabo por sentir hasta piedad. Es inútil alargar esta descripción, sobre todo porque el tiempo ya aprieta terriblemente. Bastaría decir que nadie jamás ha sufrido semejantes tormentos, si no hubiese que añadir que también a estos la costumbre ha dado, no digo alivio, sino disminución de vida a un incierto encarecimiento del alma, a una cierta aquiescencia de la desesperación. Y mi castigo habría podido durar años si no hubiera tenido lugar una circunstancia imprevista, que dentro de poco me separará para siempre de mi propio aspecto y de mi naturaleza originaria. Mi provisión de sales, que no había nunca renovado desde los tiempos del primer experimento, últimamente ha empezado a escasear. Y cuando he mandado a buscar más y he preparado con ellas la mezcla, he conseguido la ebullición y el primer cambio de color, pero no el segundo, y la poción no ha surtido ya efecto alguno. Poole te contará que le he enviado a buscar estas sales por todo Londres, pero sin conseguirlas. Ahora estoy convencido de que la primera cantidad debía ser impura,
y precisamente de esta desconocida impureza dependía su eficacia. Ha pasado desde entonces una semana, y estoy terminando este escrito gracias a la última dosis de las viejas sales. Esta, por lo tanto, a no ser por un milagro, es la última vez que Henry Jekyll puede pensar sus propios pensamientos y ver su cara, que tristemente ha cambiado, en el espejo que tiene delante. Ni puedo tardar mucho en concluir, porque solo gracias a mi cautela y a la suerte estas hojas han escapado hasta ahora de la destrucción. Hyde, si la metamorfosis se produjese mientras estuviera aún escribiendo, las haría inmediatamente pedazos. Si, por el contrario, tengo tiempo de ponerlas aparte, su extraordinaria capacidad de pensar únicamente en sí mismo, la limitación de su interés por sus circunstancias inmediatas, las salvarán quizás de su simiesco despecho. Pero en realidad el destino que nos aplasta a ambos ha cambiado e incluso domado a él. Quizás dentro de media hora, cuando encarne de nuevo y para siempre a ese ser odiado, sé que me pondré a llorar y a temblar en mi sillón, o que volveré a pasear de arriba abajo por esa habitación, mi último refugio en esta tierra, escuchando cada ruido en un paroxismo de miedo, pegando desesperadamente el oído a cualquier sonido de amenaza. Morirá Hyde en el patíbulo, encontrará en el último instante el valor de liberarse. Dios lo sabe, a mí no me importa. Esta es la hora de mi verdadera muerte. Lo que venga después pertenece a otro. Y así, posando la pluma, cerrando esta confesión mía, pongo fin a la vida del infeliz Henry Jekyll. Gracias por escuchar. Gracias por visitarnos en el canal de Books and Chill. Y esto fue El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.